Estamos aquí cuando más nos necesitas. UDIC, Cuidado Fraternal. Estamos aquí cuando más nos necesitas. UDIC, Cuidado Fraternal. Hola, hola, muy buenas noches con todos, saludándolos gratamente desde la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Doctora Quintero Barberi le saluda como vicepresidenta académica de la asociación. El día de hoy estamos muy contentos, muy felices, porque vamos a desarrollar un tema bastante importante junto a uno de nuestros más emblemáticos miembros de la asociación, el doctor José Toala. Pero antes que nada, agradecer a todo el equipo y a toda la directiva de la asociación y a los socios como tal, porque sin ustedes esto no daría vida, ¿no? Además de esto, como dice Marcelo, el ingeniero Marcelo, nosotros queremos llegar a cada rincón del país en capacitación continua, en mejora continua, en asesorías. Por lo tanto, participen en el chat y coloquen desde dónde nos están sintonizando en nuestro webinar mensual que nos corresponde, ¿ok? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor José Toala Mosquera. Él es doctor en medicina, magíster en seguridad y salud ocupacional,
Ha participado en la resolución de urgencias y emergencias médicas en áreas laborales. Además, ha participado en la arquitectura y el diseño de puestos de trabajo a través de la ergonomía ocupacional. Asimismo, el doctor Toala ha contribuido a los departamentos de psicosociología organizacional y del trabajo de las empresas en las cuales ha laborado. Y además, el doctor Toala es auditor de sistemas integrados de gestión ISO a nivel internacional y BPM. Ha realizado posgrados en Ecuador, España, Perú, Chile y Argentina. La sala es toda suya, doctor Toala. Bienvenido y saludos a toda la audiencia que nos habla desde Guayaquil, Santa Elena, desde cualquier rincón que se encuentren en Ecuador, pues se están capacitando. Así que le doy el pase, doctor Toala. Sea usted muy bienvenido. Muchas gracias al ingeniero Marcelo, doctorita Oriana, a todos los que hacemos AES, en este cúmulo de profesionales altamente capacitados, por sobre todo amigos, y queremos velar el bien común de la comunidad que trabaja, pues, ¿no? Y asegurar el bien común es asegurar el bien propio también. Voy a compartir pantalla para entrar con el tema de ergonomía y valoración de puestos de trabajo, que es muy importante, ya que las técnicas ergonómicas en realidad tienen que ser tomadas muy en serio. Agradezco a la AES, primero por incluirme, segundo también por haber sido parte de las mesas técnicas del Ministerio del Trabajo, junto, doctora Ariana, con su acertado empuje a este carrito que se llama ergonomía, que es muy importante ya que le va a solucionar el problema cerca del 60% de los trabajadores y evitar cerca de otro 70 o 80% de daño osteomuscular, musculoesquelético y en relación costo-beneficio, ahorros y evitar enfermedades ocupacionales y enfermedades profesionales. Voy a compartir pantalla, vamos a entrar con unas diapositivas Prezi, que son bastante amigables, muy buenas, las recomiendo. El tema propuesto es estudio de análisis y evaluación ergonómica de un puesto de trabajo de armado en una mueblería o tapicería, que es regularmente una pymes o una pequeña empresa, ya que ellas también necesitan asesoría, no solo la gran empresa, por favor. Porque les recuerdo que en el país las cifras no están muy claras todavía, no se ha hecho un alcance desde el año 2022 y las cifras al momento están hablando de que el 85 o hasta el 90% puede ser entre pymes y mini pymes. Entonces todos necesitamos también hacer este tipo de valoraciones ya que es uno de los reglamentos que el 255, el 2393 exige, ¿no? Entonces, muchas gracias a la ES por sobre todo, y entramos en el tema, ¿no? Como médico ocupacional ergónomo con 20 años de experiencia, formación académica y solvencia, vamos a entrar en la materia. ¿Cuál es la introducción de la ergonomía? La ergonomía es la aplicación científica de las técnicas que tienen que ver con las instalaciones, condiciones de trabajo y adaptar el trabajo a los humanos, más no al revés. La misma se fundamenta en cuestiones de mejoría de puestos de trabajo, objetos, diseños, materiales, herramientas, para que estos puedan adaptarse al cuerpo del operario y sus condiciones. ¿Por qué se justifica? Porque tiene la finalidad de analizar un puesto del trabajo de un operador en el cual dicho estudio se verifica parámetros como postura, repeticiones, duración, carga estática, carga dinámica, aplicación de fuerza, herramientas y hasta incluyendo el medio ambiente también y el sitio donde se realiza el trabajo. Mediante este estudio vamos a minimizar la probabilidad de desarrollar una enfermedad, lesión osteomuscular, trastorno musculoesquelético acumulativo y así evitar su producción durante la época que el trabajador desempeñe su carga horaria propuesta por el empresario. En general, realizar un análisis de riesgo ergonómicos y su respectiva valoración documental de un puesto de trabajo mediante la aplicación de técnicas, específicamente de dos técnicas que vamos a utilizar, que son bastante conocidas, ampliamente reconocidas, validadas por el Estado ecuatoriano y con punto de mejora continua desde el extranjero. Vamos a identificar los riesgos de este puesto de trabajo, vamos a aplicar los dos métodos, como son, los cuales nos van a ayudar a valorar estas condiciones e identificar cuáles son los valores que se requieren o se van a requerir de mejora. Realizar una propuesta ergonómica para efectuar correcciones en las deficiencias que se estén realizando. El marco teórico, esta mueblería y tapicería San José es una tapicería de carácter de tradición familiar pequeña y últimamente ha realizado varios cambios de operarios. Tienen 14 años en el mercado de experiencia en la venta de todo tipo de muebles de sala, sobre todo pedido bajo catálogo,
o pedidos por sobreencargo, ¿no? Lo primero que siempre tiene que hacer el ergónomo es ubicarse en el tiempo y en el espacio. Comencemos por el tiempo y el espacio. La plantita que ellos tienen, el sitio donde ellos tienen, elaboramos un pequeño mapa en el cual hay un área de almacenaje de materia prima, área de corte y almado, donde hay maquinarias, área de cortado y tapizado de tela y de esponja, el área donde se coloca prácticamente las telas, el acolchado, área de costura, que es una de las áreas también que debería examinarse, área de forrado, acabados y terminados de muebles de sala. Entonces, una vez que ya nos hemos ubicado específicamente cuáles son las áreas que se realizan, vamos a elaborar el checklist, ya que les recuerdo que el análisis ergonómico siempre tiene que ser documental, siempre hay que dejar documentos como cuáles. El checklist de diagnóstico precoz, en el cual se va a verificar si se hacen actividades por sobre la cintura o por debajo de la cintura, que es lo que pide la técnica ergonómica. Entonces vamos a ver si se flexiona el tronco, si se agacha, si se utiliza más las manos, si se rotan, si hay posturas, ¿sí? Si se realizan torsiones, hiperflexiones, si se realizan o no pausas y se alterna en el trabajo, si el sistema de trabajo también se realizan sobreesfuerzos o sobrecarga evidente, ya que la ergonomía salta por los ojos. ¿Se puede haber afectación lumbar o no? Otro de los checklists también que se tiene, si hay buena iluminación, si el área está bien limpia, si es deficiente, cómo está el piso. Y aparte de eso, si el trabajador se queja de algún tipo de molestia o de frecuente protección ocular, protección auditiva. O sea, siempre hay que tener eso. En cuanto a ruido, si el trabajador ha sido inducido, capacitado, si tiene que hablar muy fuerte al momento de comunicarse porque hay ruido o contaminación por ruido, y si el trabajador refiere dificultades para concentrarse durante su jornada de trabajo por exceso de ruido. Estas plantillitas son muy importantes, ya que te dan el primer análisis, sería cualitativo o de cualidades, de cómo va la cosa dentro de este puesto de trabajo. Ahora sí, entrando en materia, lista de chequeo ergonómica, la cual tiene que ver si se realizan desviaciones, si hay posturas, las fases del trabajo que tienen que ser ponderadas específicamente según el sitio que más se mueve, ¿sí? Regularmente se coloca con ponderación del 1 al 4 o del 1 al 5, dependiendo de la técnica que uses, ¿sí? Si hay movimientos de hombro, si hay movimientos de codo, si hay movimientos de antebrazo como atornillar, pronosupinación, si hay desviaciones al momento del movimiento, deficiencias o agarre de los materiales o las herramientas son de buena calidad, si hay que empujar, traccionar, tirar por medio de las herramientas, si esta herramienta llega a pesar más de 2 kilogramos, si hay una manipulación o herramientas de un peso igual a mayor de 1 kilogramo entre mano y mano, sea derecha o izquierda, y si hay utilización de objetos o de herramientas que tienen mal agarre o un agarre fijo. Aparte, hay que también revisar algo muy importante, si hay que hacer tracción de empuje o arrastres con estas herramientas. Vamos a pasar a la siguiente lista de cotejo, porque esta es muy importante también, en las cuales tenemos que ver si se realizan esfuerzos estáticos, esfuerzos bruscos, esfuerzos dinámicos, esfuerzos con el miembro superior, con el miembro inferior, contacto directo con objetos, si se usa la palma de la mano con herramienta para golpear, como el caso del martillo, si se utiliza también mango de herramienta muy grande, muy pequeño o está bueno, si se utiliza alguna herramienta de tipo vibrante, si se utiliza guantes de protección, si hay algún problema en cuanto al estrés térmico o al frío. Una vez que se pondera todos estos valores, se declara un análisis cualitativo, o sea, de cualidades, de cómo está el entorno según estos checklists. Si algún compañero necesita estos checklists, me los pide porque al correo electrónico que les puedo cumplimentar tranquilamente se los puedo enviar y facilitar. La conclusión de acuerdo a estos checklists cualitativos o de cualidades nos hablan principales problemas son las malas posturas y la repetitividad de las tareas. Regularmente lo que se está analizando aquí sería tronco superior. ¿Sí? Entonces entramos. Primero tenemos que hacer una antropometría. ¿Qué consiste la antropometría? Es la medición del operario y la medición del sitio de trabajo. Entonces vemos que hay operarios que se van a estar sentados, hay operarios que llegan a los 56 centímetros entre su hombro y su dedo,
entre hombro y codo, entre hombro y mano, se puede haber un total de hasta 75 centímetros, entre hombro y los pies 135 centímetros, y así para tener una escalar goniométricamente hablando, o sea, medidas goniométricas, y la media del operario es entre los 150 y 166 centímetros de talla, pues no, para tener más o menos una valoración antropométrica preergonómica de cuáles son las labores que se realizan. Primero, ¿cuál es la labor que se realiza? Coger la madera. Segundo, poner pegamento para poder armar. Tercero, coger el martillo. Miren la posición que requiere agacharse el trabajador, ¿sí? Entonces eso ya es penalizado ergonómicamente hablando, ahí tiene que haber alguna facilidad. Otra de las partes muy importantes, sostener clavo con la otra mano, proceder a clavar, ajustar la pieza metálica, sostener y armar, ¿sí? Entonces, aparte de eso, hay piezas que requieren ya un martilleo un poco más profundo, que regularmente requiere el agacharse y posiciones antiergonómicas, ¿sí? Entonces, esas son las que recurren a mayor penalidad al momento de las técnicas ergonómicas, prestarle mucha atención. Los métodos de evaluación que vamos a utilizar, OWASP, ¿sí? Y RULA, que regularmente se asocian más a tronco superior específicamente. OWASP es el método que resulta de la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de las tareas, y RULA evalúa las posturas concretas. Es importante evaluar aquellas, y muchas veces siempre se evalúan las dos juntas, para que una carga postural sea valorada específicamente. Ambos métodos se llevan muy bien y deberían llevarse de la mano. Vamos a entrar con la aplicación del método OWASP, ¿sí? En la lista de prechequeo, ya que tenemos que estar nosotros documentalmente cuando vamos a hacer un análisis, tenemos que estar preestablecidos para poder hacer este tipo de análisis. Y necesitamos entonces ir recolectando la parte documental de cómo se encuentran. Allá me espera sentadito un ratito. La parte predocumental, ya le pido enseguida. La parte predocumental, de entonces recogida de información para poder obtener en sí datos específicos, no solo cuantitativos y cualitativos, al momento de hacer el análisis. Entonces tenemos la primera lista de chequeo, y esta lista de chequeo de OWASP, lo que nos está pidiendo primerito son los datos de filiación, la edad, cuántos años se lleva en el cargo, si se realiza el trabajo 4 o 8 horas, si se requiere regularmente coger el artículo, pues no, que se va a hacer, no es lo mismo trabajar con cemento, trabajar con madera. La segunda plantilla que nos pide el sistemita, ahí ya vienen las ponderaciones. Si se realiza el acto de coger esta madera, el peso, la carga postural, si se realiza con las dos manos, si se realiza con los dos brazos, si está sentado, si está de pie, si pesa de 10 kilos o si pesa entre más de 10 kilos. La otra parte muy importante de los resultados que se pueden obtener en escalar métricamente hablando, tienen que ir del amarillo al verde al rojo. El rojo ya se comienza a penalizar con riesgo 3 cuando se realizan en una frecuencia más del 50%. En una frecuencia del 50% ya hay riesgo 1 verde, el cual está aceptable. Riesgo 2 que ya hace brincar las alarmas, pero del riesgo 3 en adelante, específicamente por observaciones de posturas que tienen que ver más del 50%, en las actividades que ya era evidente que se estaban haciendo mal, como por la parte de coger el martillo, martillar, y la otra que llamaba mucho la atención al momento de agacharse y para sostener los clavos, ¿no? Entonces ya el riesgo iba de escala 2 a escala 3, y no se diga al momento de martillar, la frecuencia de esta ya daba un escalar y de posturas de 4. Entonces ya llamaba muchísimo la atención de que esta labor se estaba haciendo de la manera no correcta, utilizando quizás la herramienta no adecuada, y aparte de eso, un 5.6 de las posturas ya marcan rojo, se utilizan dos brazos, se flexionan las rodillas, y aparte de eso, el 16% ya marcaba entre 2 y 4, o sea, ya era alarmante.
Sí, y el 55% de las actividades ya requerían o un giro de la espalda, la utilización de los dos brazos y las rodillas flexionadas, lo cual ya penaliza más la técnica. La fase de mayor riesgo es la fase de martillado y la fase de mantener los tornillos en la mano o los clavitos en la mano al momento de poder realizar el nexo que tiene que haber entre el clavo y las dos maderas, ¿no? Entonces era evidente que ahí íbamos a tener. En el área de corte y de armado de muebles, que es donde estamos realizando este análisis, como vemos, está la postura, o debería decirse antipostura, porque no es tan natural para poderla realizar. Entonces vemos al momento, es evidente que aunque tenga ahí una faja que no lo va a proteger, pero la postura es la que se penaliza. Entonces por eso marca ya 4. Ahora entremos a la técnica de Rula, el Rapid Upper Limb Assessment. Igual nos pide la edad, la cantidad de años de experiencia, si hace de 4 a 8 horas, dato de filiación en el documento. La parte muy importante, si vamos a utilizar más el lado derecho, el lado izquierdo, la actividad, la cantidad de fuerza que se va a utilizar, si el brazo está entre 46 o 90 grados, por eso es específico tener un pequeño goniómetro, que son súper fáciles de utilizar. En YouTube y vayan mirando los videitos de cómo utilizar la goniometría para obtener estos ángulos específicos. No es nada difícil ni nada del otro mundo. Se debería dar un pequeño cursito de goniometría y antropometría humana aplicada al trabajo, lo cual es sumamente fácil. En unas 3-4 horas podemos aprender estas técnicas. El antebrazo está flexionado en más de 60 o por encima de 100 grados, que es lo que pide. De ahí nos vamos a la hojita que va posición de las muñecas. Perdón. Vamos avanzando. Posición de las muñecas. La muñeca está entre 0 o 15 grados, supinación, pronación, desviación radial o cubital, la cual en esta actividad no está. Y la muñeca está en posición en pronación o requiere, como quien dice, darse la vuelta por sobre su propio eje. Aparte de eso, el brazo, sea derecho o izquierdo o ambos, están entre 46 o 90 grados, lo cual tiene que ser medido con el goniómetro. A veces se lo puede utilizar cuando uno ya tiene un poco de experiencia visual, pero siempre hay que irse por el goniómetro porque 10 grados es bastante en una actividad. O puede aplicar una penalización o una mala recogida o un sesgo de recogida de un dato. La posición del antebrazo está entre los 60 grados para arriba y si el antebrazo cruza la línea media o no del cuerpo, lo cual produce mucho disconfort y produce también algo que penaliza bastante que se llama la carga estática muscular, lo cual va a producir la contractura muscular y el dolor y el daño trastorno musculoesquelético. Posición de la muñeca 0 a 15, desviación cubital o radial y si va a haber pronación o no. La otra parte muy importante, posición del cuello, si va a estar entre 10 a 20 grados, lo cual era evidente que estaba más de 20 grados, el máximo que puede el cuello en realidad movilizarse. El cuello está lateralizado o no, lo cual en este trabajo no. Aparte de eso, el tronco estaba flexionado más de 60 grados, como ustedes lo vieron, para martillar requiere agacharse. Y si el tronco está rotado o no, lo cual da positivo. Entonces eso es de alta penalización desde el punto de vista de la técnica. El trabajador está de pie con las piernas abiertas o las sube en alguna posición para poder, positivo. La actividad estática se mantiene durante 1 minuto, seguido de una pausa respectiva o no, sí, ya que en realidad descansa de entre carga y carga, de martilleo o de unir o pegar estas dos piezas de manera, y la carga y la fuerza que realiza regularmente puede requerir más de 2 kilogramos al momento de llevar el martillo, llevar los clavos, entonces no sobrepasa este peso, lo cual es de buen valor y entonces no es tan penalizado. ¿Cuáles son los resultados? Antebrazo marca 2, muñeca marca 2, brazo marca 4, giro de muñeca marca 4, la puntuación musculoesquelética es 1, la puntuación en piernas y cuello, sí, en tronco va al 5, ya que lo flexiona y lo dobla casi totalmente. El nivel de actuación automáticamente y la puntuación final del lado te va de C, te va a salir 5 y de puntuación D te va a dar 7. Entonces vamos a tener un nivel de actuación grado 4, el cual es necesario, según la técnica, realizar inmediatamente cambios en el diseño de la tarea que se está realizando mal, ya que este puesto de trabajo le está pasando factura al trabajador. Entonces,
Una vez que tenemos estos valores, tanto para el lado derecho, para el lado izquierdo, que es una de las ventajas de esta técnica, por eso tienen que ser ponderados. Miren cómo pasa el nivel de actuación, ¿sí? 4 en ambos, tanto derecho y tanto izquierdo, porque la sobrecarga viene siendo la misma. Y esta es una de las ventajas, porque si la persona es derecha o izquierda, usted está ponderando exactamente los valores reales. O sea, no está escatimando ni retirando si él es derecho o es izquierdo en cuanto a su componente neurológico o cómo realiza las actividades. El nivel de actuación tiene que ser 4 si llegamos a una puntuación de 7, lo cual requiere cambios urgentes en el puesto de la tarea. El nivel de actuación según la puntuación obtenida es 4. ¿Cuáles son las propuestas? Porque una vez que está valorado el problema, salta que evidentemente tenemos que dejar. Debido a las posturas inadecuadas y que el operario tiene la solución factible de obtener malas posturas o de deslizarse o de la manipulación del armazón del mueble, se sugiere que para menor parte del esfuerzo del operario, un pequeño caballete de alto de 90, ancho de 90 y largo de 190 para que pueda colocar el mueble ahí y no tenga que agacharse. Implementar una pistola neumática que ya no son tan caras en el mercado, son muy seguras, son muy factibles y por lo tanto la persona ya no tendría que martillar y evita el desgaste muscular y la repetitividad. La implementación de apoyapiés o reposapiés antideslizables, ya que durante la jornada del armado del mueble se pasará mucho tiempo de pies y no hay un sitio específicamente, como ustedes vieron, el piso era un poco detrimente, de alto de 12 centímetros y de ancho de 35 por 35, preferiblemente antideslizante. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Se identificó con estas dos técnicas, OWA y RULA, que el área de armado de muebles de la sala de la fase de mayor riesgo era la de martillado, debido al desgaste muscular, las malas posturas, la acumulación de trastorno musculoesquelético en esta área, porque ya era evidente y en el checklist primero ya el personal se quejaba de dolor de espalda. OWAS también se obtuvo un nivel de riesgo 4 con una frecuencia de hasta el 20% como la fase de mayor riesgo, que es la del martillado, la cual indica que existe riesgo muy alto y requiere la actuación inmediata y la suplencia del martillo al motomartillo neumático. Con respecto al método RULA, se obtiene un nivel de actuación de 4 con puntuación final de 7 ergonómicamente hablando, la cual la fase de mayor riesgo en la del martillado, donde se hace necesario realizar cambios en el diseño de la tarea. O sea, que la persona no se agache, que utilice un martillo neumático y entre las principales recomendaciones, ya siendo desde las condiciones del trabajo, o sea, cómo está, dónde lo está realizando, fundir el piso para eliminar los desniveles y baches y así evitar las posibles humedades que genere el piso, irregularidades, rediseñar las áreas de trabajo poniendo el área de armado y corte debido al ruido que se produce, tratar de utilizar películas, cuestiones aislantes o aparatos que hagan un poquito de menos bulla. Y aparte de eso, la aplicación de las 6S para el orden y el desorden, ya que evidentemente el área estaba un poquito. Lo que sí se deberían utilizar también en una medición también de estrés térmico, ya que el área estaba o muy calurosa y en las mañanas puede ser o en las tardes que se realizan ciertas labores muy fría. Y también el factor iluminación, por favor, no evitar que por lo menos estos labores pueden requerir de los 5.000 a 10.000 luxes en adelante, que es una parte muy importante también, la iluminación, no olvidar eso, por favor. Podemos también valorar según las técnicas nacionales con la ISO TR 11226 para evitar el riesgo musculoesquelético que se mediría específicamente y estaríamos nosotros hablando del empuje y el arrastre de cargas, levantamiento, movimientos repetitivos, los cuales muchas de estas normas ya se encuentran en la ISO. Por favor, revisarla específicamente manipulación de cargas, que es parte de la norma ISO, la 112281, 112282, ergonomía para el empuje y arrastre, para el jalar, para el levantamiento de cargas, y la 112283, muy importante, de cumplimiento nacional para la manipulación de cargas de alta frecuencia. Entonces, la normativa sí está. Aparte de eso, la carga del trabajo, carga mental, también se puede medir por medio de la norma ISO, INEN 1075, 1, 2 y 3 desde el 2004, y medidas como la evaluación y el puesto de diseño de trabajo, también como posiciones forzadas con la 112283, la 9431 UNE, también que es ISO también, o del instrumento andino también se encuentra,
la ergonomía de las posturas, la 11226 del 2014, que es sumamente buena, se las recomiendo. Una parte muy importante, ahí les dejo unos enlacecitos con código QR, péguenle un print a la pantalla, más luego con calma. Esto le va a dar acceso a unos libros de ergonomía, ergonometría y de técnicas ergonométricas básicas y semi-avanzadas para que vayan puliendo las técnicas ergonómicas y revisando, pues, ¿no? Es muy importante esto, péguenle un print y más luego cada código QR pueden ir examinando y obtener información ergonométrica muy valiosa. Henry Ford decía, mientras realizaban el modelo T y sus ampliaciones, que la calidad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Esa es una parte muy importante de la calidad. Otra parte muy importante, les comparto mi correo electrónico, josetoalamosquera@hotmail.com. Todo con minúscula, josetoalamosquera@hotmail.com. Médico ocupacional, formado en la Universidad de Guayaquil, varios estudios de maestría en el extranjero, 20 años de experiencia, al momento 10 años en el sector minero nacional. Si hay preguntas al respecto, alguna técnica de evaluación, algo que necesiten, por favor, por medio de la AES, podemos tener el contacto específico. Y muchas gracias al ingeniero Marcelo, a los directivos de AES y a la doctorita Ariana, que siempre está detrás de nosotros, los técnicos, empujando el carrito minero para las mejoras de la, del trabajador ecuatoriano. Preguntas. Muchas gracias. Estaba entrenando diferenciado, estaba en talleres. Cláusula de salida, recordamos que lo puede de talleres no, pero exigir 15 y le pagan los 15. Claro que sí, claro que sí. Gracias, doctor José Toala, por tan magnífica ponencia. Tenemos algunas dudas en el chat que nos gustaría aclarar en el momento, ¿no? Una de ellas, Diego Chávez, pregunta, ¿el técnico de seguridad y salud en el trabajo está calificado para realizar una evaluación ergonómica? ¿Sí o no? ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Mi doctorita Oriana, te comento lo siguiente. Al momento recién se están formando las primeras ternas y la gente que tenemos solvencia académica y credenciales en ergonomía somos muy pocos en el país. En emergencia se pueden hacer la utilización de estas técnicas, pero siempre y cuando por lo menos se haya hecho un curso al respecto de las mismas, ya que la mayoría de estas técnicas, OWASP, rulas, NIOS, coeficientes, las que usted necesite, hay que tener mucha experiencia. Una cosa es comprar la cámara, otra cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser fotógrafo de la National Geographic. Entonces son escalas que hay que ir poco a poco, hay que ir dando los primeros pininos, pidan los documentos, nútrase, vaya entrándole a la ergonomía, que no es ingeniería específicamente, pero al momento que la ergonomía ingresa a la persona, ingresa al trabajo, mejora las condiciones de trabajo, como lo acabo de decir ahorita, con 4 cosas sumamente económicas. Estas personas lo que requirieron de presupuesto fueron $500. Yo les pregunto, si se les daña la espalda o una hernia discal, esos $500 les alcanza para indemnizar, medicina, los costes humanos, o sea, sí, entonces la ergonomía tiene esas pequeñas facilidades. Hay sitios donde la ergonomía tiene que gastar mucho más, como en minería, otro tipo de trabajo, muchos más. No es lo mismo mover una tonelada, pues, ¿no? Que mover un martillo o un roto martillo, pues, ¿no? Entonces hay que ir entrando a las técnicas ergonómicas, en realidad deben ser aplicadas desde lo básico y para ya comenzar a tener una idea. Pero en realidad si ya usted requiere un estudio y la ley le pide un peritaje, un auditaje, una medición, o ya le van a hacer alguna verificación por parte del IES, medicina eh, 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 en caso que haya alguna lesión, entonces ya te tocaría contratar un profesional que ya esté certificado en peritaje o en ergonomía ocupacional para que te haga las valoraciones y así puedas. Pero dentro de casa sí debería el técnico, sí debería el médico saber hacer ergonometría y el técnico de seguridad debería saber por lo menos las técnicas básicas de una norma NIOSH, una ecuación de NIOSH, cómo se aplica, OWASP, RULA, y mantenerse con todos estos formatos para saber en cuál sitio y poder presentar con documentos cualitativos y cuantitativos a gerencia qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal hacia adentro.
pero para informes, para cuestiones, laudos judiciales, enfermedad profesional, por favor, ahí sí busquen un profesional que esté acreditado y certificado para que sus informes, en vez de ser un agravante, sean un atenuante. Correcto, así es. Hay que ser objetivos al momento de identificar y evaluar un riesgo ergonómico y tomar en cuenta que los riesgos ergonómicos no solo son un posturograma o evaluar los ángulos ergonómicos a nivel de la parte corporal en relación al puesto de trabajo, sino que también existe ergonomía respecto al confort o disconfort acústico o al confort o al disconfort visual, ¿ok? Son muchos elementos, no es lo mismo la ergonomía para computadoras desktop, por ejemplo, como para una tablet o como para una laptop, ¿no? Todos estos elementos hay que tomar en cuenta. Hay otra pregunta que indica si todos estos métodos, incluyendo el RULA, es aplicable a personas que no son diestras sino zurdas. Es decir, es indistinto este tema, doctor, o hay alguna diferencia? Como lo acabamos de ver ahorita, se valora tanto el lado derecho y el lado izquierdo, que es una de las ventajas. Entonces, ahí no se discrimina si es zurdo o hay también personas ambidiestras, entonces ese es el problema. Entonces, estas técnicas se están desarrollando y específicamente para los cerebros que funcionan tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Y hay personas que realizan las labores con las dos manos, entonces se le va a dar, yo sé más adelante, Cenea en Italia le va a hacer, que es la que se encarga de hacer la mejora de estas técnicas. Por ahí también vi que alguien escribió la técnica rosa. Es muy buena, pero está en pañales. Entonces, la técnica rosa todavía tiene que tener unas 3, 4 mejoras más como para decir. Hay otras técnicas que llegaron a tal punto que se hicieron tan pesadas a realizar como la LES, por ejemplo, la LEST. Entonces, tienden a veces a desfasarse. La técnica rosa es automáticamente bastante difundida, pero está en pañales. Yo pienso mejor entrar con una técnica como OWASP, RULA, a veces utilizar la misma LES, y hay otras técnicas mucho más avanzadas para poder hacer este tipo de mediciones que a veces van apegadas a las normas ISO. Entonces, el hecho que algo se ponga de moda, como el noni, como la cúrcuma, no significa que sea la mejor técnica en sí. Correcto, así es. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento. Ah, bueno, sí, Luis Andrade indica para oficina administrativa, ¿cuál es el método más recomendado en riesgos ergonómicos o exposición de pantalla de visualización de datos para estos colaboradores? La técnica es muy clara. Para PDBs se puede revisar la INSHTT del Instituto Español de Seguridad y Salud en el Trabajo para medición de labores en PDB. Aparte de eso, hay un par de manualitos si desean escribirme que yo les puedo enviar de técnicas de medición ergonómica y cuáles son las que aplican específicamente para oficinas. No es lo mismo estar sentado que estar parado. No es lo mismo pasar con pantallas de visualización digital que analógicas. Entonces, eso ya lo precave. Y hay la norma INEN. Orianita, no sé si usted se acuerda el número de esta norma que ya habla de pantallas de visualización que también propusimos en la mesa técnica de ergonomía. Entonces, al haber ya estos puntos de anclaje técnicos legales, en realidad son de cumplimiento, por favor. Entonces, creo que con eso respondemos la pregunta. Perfecto, doctor. Marjoli González solicita su correo. Creo que ya lo colocó, pero volvamos a repetir la petición porque seguramente lo perdieron en el chat arriba. Y bueno, dice Diego Chávez, ¿cuál de los métodos son más recomendados? ¿El RULA, el REVA, la NIOSH, OWASP o norma ISO? ¿Cuál cree usted que es el más completo, doctor? Primero hay que entrar por la parte cualitativa y ver qué está haciendo la persona. Se puede tomar desde fotos, se puede tomar un video, puedes ir con los checklists de campo que les puedo facilitar y entonces según eso ves si se agacha, si dobla, si vira, si torsiona. Porque en realidad a veces las labores son tan rápidas y son en fracciones de segundo que uno no alcanza. Entonces usted tiene que aprender a tomar fotos de buena calidad, video de buena calidad para poder hacer el previo análisis y siempre vámonos por la parte cualitativa de las cosas, o sea, cómo se hace. Y después le ponemos los números y tratamos de seleccionar. Pero les comento lo siguiente, nunca utilicen una sola técnica, estimados amigos. Siempre tratemos de cruzar dos técnicas para que se vea algo profesional, algo sintético, algo orgánico y algo en lo cual podamos recabar y confrontar. Miren, lado derecho, lado izquierdo. Y la otra parte muy importante es las penalizaciones. O sea, cuando un trabajo se está haciendo mal
o algo se está haciendo mal, salta a la simple vista y entonces uno tiene que ir con su tablerito, con lo peligroso que a veces es ir por la fábrica o por el sitio de trabajo con un tablero y una cámara. O sea, eso también es un arte, poder recabar eso, porque a veces las personas ese momento lo hacen bien y modifican. Es a veces mejor hacer una intervención sorpresiva para ver si en realidad lo están realizando bien, pues, ¿no? Porque ahí viene el factor administrativo de que la persona cambia sus labores y a veces sí las hace bien, y cuando no me están viendo, como lo decía Henry Ford, ya no lo hace de calidad y entonces ahí vienen las lesiones. Entonces usted puede hacer una valoración bien y después el trabajador igual lesionándose. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no lo hace con calidad. Entonces hay que no tener sesgo de recogida, irse acostumbrando a grabar, preferible, y no presionar en las condiciones no de laboratorio específicamente, sino de campo para poder realizar la técnica de medición. No es lo mismo medir de la cintura para arriba una técnica ergonómica como OWASP, Rula. No es lo mismo el empuje y arrastre de cargas con la coeficiente, que a usted yo sé que le encanta bastante, que lo hicieron los chilenos. No es lo mismo las tablas de Nugget y Cirelo o las tablas Liberty, los cuales, por ejemplo, mire hoy día ese tremendo caso en los Juegos Olímpicos donde un hombre agrede a una mujer. Es cuestión muscular, Orianita, o sea, por favor, hagámoslo así. Y la ergonomía tiene la respuesta y las claves para la mayoría de los problemas, hasta en los deportes, hasta en la vida cotidiana, no se diga en el La trabajo. Asociación Ecuatoriana de Seguridad. Listo, perfecto. Aquí están solicitando ya el curso de ergonomía. Sí, efectivamente, nosotros como asociación promovemos a la capacitación y mejora continua. El doctor Toala está a la disposición. Probablemente vamos a planificar en el récord o en el calendario de cursos y capacitaciones en el ámbito de ergonomía. Eso no puede faltar. Asimismo, un equipo multidisciplinario de diferentes entes universitarios para que nos apoyen en este tipo de capacitaciones, Luis, ¿ok? Cualquier duda, cualquier inquietud. Hay una pregunta muy interesante, doctor Toala, y también la tenía yo como médico ocupacional, y es el tema del uso de tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Pero más allá de eso, existe un pool de apps o de apps que quizás miden ángulos ergonómicos, quizás realizan un posturograma para luego poder llevar a cabo una escuela postural. ¿Es realmente esto fidedigno o simplemente nos vamos por los métodos convencionales o quizás un método híbrido, quizás convencional más el apoyo de las apps para facilitar un poco la gestión de procesos? Cuéntenos, Doc, ¿qué opina al respecto? No quiero desmotivar a nadie en primer lugar, ¿sí? Pero las aplicaciones en realidad son experimentales. Y el celular, por más iPhone, Android, plataforma que ustedes quieran, tiene pequeños sensores que no son tan específicos como para decir estoy haciendo una medición de ruido, una medición de vibración. Los acelerómetros que tienen tampoco son de tanta calidad, entonces te puedes utilizar como una guía, pero en realidad al rato de la hora terminan siendo simuladores, Orianita. Si usted ya necesita un aparato profesional para medir vibración, ruido, estrés térmico y todo eso, es mejor ir a los aparatos originales, Oriana, porque muchas veces la diferencia no es del 10%, 20% cuando confrontas una aplicación de esta que te mide iluminación con ya el luxómetro original. No se diga en la de bandas y todo lo que se tenga. Aparte de aparte de otro Por detalle favor, muy silenciar los micrófonos, Catherine. Gracias. La otra parte muy importante de las aplicaciones de inteligencia artificial es que son como guías, son como ayudas, Ya va, un momento, doctor. Gracias, Catherine, muy amable. son como guías, son como ayudas y en realidad lo que te sirven es para la comunicación, ¿sí? O te servirían en ese momento para tener algo casi cualitativo, pero no realmente ni cualitativo, no se diga cuantitativo, porque ese es el detalle, Orianita. No quiero desmotivar a nadie, pero yo prefiero irme al aparato certificado, valorado y calificado por algún ente rector para no cometer sesgos de recogida, sesgos de información y a veces presentar datos erróneos. Correcto.
Tenemos dos últimas preguntas, mi querido doctor, y finalizamos. Y los que tengan más dudas, con mucho gusto, al correo electrónico del doctor José Toala. Johanna pregunta, en el caso de una fábrica de confecciones donde, por ejemplo, existen 1.500 operarios en máquinas de coser, ¿se realiza la medición ergonómica en cada persona de manera individualizada o un promedio? Yo diría que individualizado, pero coméntenos usted un poco, doc. Ya, le comento lo siguiente, mire, sería con 1500, usted sabe el trabajo de hacer 1500 goniometrías. ¿Sí me entiende? No vas a terminar nunca. Si quieres hacer desde el Muchísimo. punto de vista antropométrica. Yo lo que le recomiendo a las personas y la parte más útil del asunto, no se diga en empresas de alta rotación. Cuando la persona está al trabajo, yo ya tengo un prospecto de peso, talla y todo lo demás. Puedo hacer ciertas mediciones goniométricas, pero en el sitio de trabajo de unas pequeñas ternas, que serían 10, 20, 30 trabajadores. Entonces, hacer un upper load, que se llama, o sea, un total de todos que me pidan, eso solo lo puede hacer Pronaca. ¿Sí me entiende? Una empresa sumamente grande contrata a una italiana que hace este tipo desde ahí y eso cuesta como $80,000. O sea, son estudios ampliamente caros, así que mejor vámonos por un estudio pequeñito de cortes, hagamos el cursito de ergonomía, aprobémoslo y comencemos a hacer pequeñas cortes de análisis. Estas grandes macrocortes en realidad tienen que ser realizados bajo ciertos parámetros muy específicos y son sumamente costosos, estimada amiga Oriana. Valga la pregunta, de 1.500 trabajadores y el upperload que se puede hacer de estos, ya eso es para empresas muy grandes que van a hacer metaanálisis y todas estas cuestiones de puestos de trabajo. Les felicito por la pregunta porque es muy buena. Sí, es muy buena. Hasta a mí me hizo dudar. Usted me aclaró perfectamente la forma más práctica de hacerlo. Y bueno, Diego indica qué metodología recomendaría para una evaluación de colaboradores de seguridad que trabajan pasando las 10 horas un día, 10 horas pasando un día. Ya, eso es un factor de riesgo más que ergonómico psicosocial. Todo lo que rebasa la carga horaria ya daña el sistema nervioso. Entonces, eso de ahí requiere otro tratamiento, otro tópico, se llama sobrecarga de trabajo, rol ambiguo, conflicto de roles, y a veces ya al menos la ley ahora se ha puesto un poquito más enérgica a ese respecto sobre carga horaria. Entonces ya eso se mediría desde el punto de vista de factor de riesgo psicosocial. Y hay que ver a la larga si esto está generando burnout o desgaste profesional. Pues no, el trabajo y la jornada de trabajo internacional, nacional, OMS, OPS, OIT, habla de 8 horas hasta máximo 4. Entonces ya estamos hablando de 10 y la cosa ya se pone en color rojo según la ergonomía o se va poniendo medio anaranjado. Entonces yo pienso bien que hay que consensuar y hay que ver si el salario vale la pena y el salario emocional vale la pena también al respecto, porque son dos términos muy importantes. Tal cual, salario emocional, ¿no? Y bueno, un bonus le pregunta, Luis Andrade indica, ¿existe algún método para evaluar ergonomía en teletrabajo? Sabemos que posterior a la pandemia, pues varias empresas por ahorro de costos o por métodos más innovadores se quedaron en un sistema híbrido, teletrabajo algunos días, presencialidad algunos otros días. ¿Cómo haríamos en ese caso? Yo pienso que para teletrabajo al momento debería Ecuador actualizar porque hay una ley del 2014, 2017 y ahora se hizo un pequeño reglamento al apuro en el año 2019 durante la época de ergonomía. Una técnica que mide específicamente el teletrabajo desde el punto de vista ergonómico, e incluyo todas, o sea, pero principalmente se debería ir es por las condiciones. ¿Quién pone el internet, la computadora, sí, el escritorio? ¿Quién pone todo eso de ahí? Debería ser específicamente la empresa, más no el trabajador como sucede en nuestros profesores, médicos de teletrabajo, personal que hace freelance, que hay muchísimo personal haciendo trabajo freelance y entonces hay que medir estas condiciones desde el punto de vista ergonómico, sí. Pero yo pienso que se debería ver, y revísenlo por favor, anótenlo ahí, el libro blanco del teletrabajo de Colombia, que es sumamente bueno y ojalá nosotros podamos tener algún libro blanco también de teletrabajo. La CHS también de Chile tienen normas legales. Yo estudié en la CHS en Chile, súper bueno, recién lo estaban desarrollando. Normas legales para teletrabajo de la ACHS, son sumamente buenos. Y más o menos dictan unas noxas aquí
y unas guías del teletrabajo, sus implicaciones, análisis, campo de repercusión y quién tiene que prestar las facilidades a quién. Perfecto, maravilloso. Un excelente webinar, doctor Toala. Creo que ha encantado a todo el auditorio virtual. De hecho, solicitan más webinars o presentaciones que con mucho gusto pues le haremos saber. Y bueno, agradeciendo la contribución intelectual, doctor, que ha realizado en relación al tema de ergonomía, que si bien es bastante amplio y que hay que capacitarse en ello, pues lo vivimos día a día. Siempre yo he vivido o he indicado de que el médico ocupacional no es solo un médico de dispensario que tiene que estar haciendo fichas médicas, sino que también hay que ir al puesto de trabajo, visualizar el colaborador, aprender a identificar y medir peligros y riesgos, ¿no? Entonces, esto pues contribuye a esa formación. Así que muchísimas gracias, doctor Toala. De igual manera, muchísimas gracias a Ahí hay un todos. detalle, ahí hay un detalle, Orianita, disculpa que le corte la iniciativa. Acabo de dejar mi número personal y mi correo electrónico para que me ubiquen, ¿no? Y alguien está hablando de la página Ergonautas, es una página muy buena. Se puede obtener cierta información, pero a veces esta información de aquí está un poquito desfasada, ¿sí? Entonces ya cuando se llama Ergonauta, Rincón del Vago y esas otras cuestiones, entonces tengamos un poquito de cuidado con los términos. Y otra de las cuestiones también que a veces hay que tenerle cuidado, a todo ahora le llaman neuroeducación, neurociencias, y entonces a veces sí, tengamos con ese detalle. Hay que ir y específicamente apegarse a entes que saben de la materia, a expertos que tienen solvencia de la materia para poderse entrenar. Porque yo he visto que muchas veces se bajan un checklist de ergonautas y ya están vendiendo técnicas de ergonomía a $20 por puesto de trabajo o algo así. No caigamos en eso porque eso también es corrupción. Lo felicito al profesor Marcelito y a usted, ¿no? Gracias, doctorita. Disculpe que sea imprudente. No, no, para nada. Excelente la aclaratoria y bueno, agradeciendo a toda la audiencia y a usted, doctor, como ponente por excelente información del cual estamos realizando eco a todo al gremio de salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, agradecer a la Junta Directiva de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo y al presidente, el ingeniero Marcelo Sánchez. Tengan una buena noche y esperemos que esto sea de gran utilidad para que puedan aplicarlo en sus áreas de trabajo. Excelente noche con todos. Chao, chao.